Imagina estar atrapado en medio de un mar congelado, sin tierra a la vista, con temperaturas que pueden congelar el alma, y un barco que, poco a poco, comienza a ser aplastado por el hielo. Esto no es una historia de ficción. Sucedió realmente. Y se convirtió en una de las mayores gestas de supervivencia de la historia moderna. Hoy descubrirás la increíble historia del Endurance, el barco del explorador Ernest Shackleton, y cómo su tripulación logró sobrevivir en el infierno helado de la Antártida. Una historia de coraje, liderazgo y esperanza en el lugar más inhóspito del planeta. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo desafía a la naturaleza, sino también a los límites de la resistencia humana. A comienzos del siglo XX, el mundo vivía una fiebre por la exploración. Los polos eran el último gran misterio. Mientras el Polo Norte ya había sido alcanzado, los ojos de los aventureros se posaron en el Polo Sur. Ernest Shackleton, un carismático explorador británico, soñaba con algo que nadie había logrado. Cruzar la Antártida de costa a costa, desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross. Su barco, el Endurance, era una joya de ingeniería naval. 44 metros de largo, reforzado con maderas de roble y roble verde, diseñado especialmente para resistir el hielo. Zarparon en 1914, justo cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial. Pero Shackleton no iba a dejar que el conflicto le robara su sueño. La tripulación estaba compuesta por 28 hombres. Científicos, marineros, un fotógrafo, un carpintero. Y hasta un gato llamado Mrs. Chippy. Nadie imaginaba que pronto todos se convertirían en protagonistas de una epopeya de supervivencia jamás vista. Partieron desde Grytviken, en las Islas Georgias del Sur, rumbo a un destino tan majestuoso como mortal. El mar helado de Weddell. El 18 de enero de 1915. El Endurance quedó atrapado en el hielo. Los bloques se cerraron a su alrededor como las mandíbulas de un gigante blanco. Al principio, Shackleton mantuvo la calma. Ordenó a la tripulación acampar sobre el hielo, confiando en que los vientos liberarían el barco en cuestión de días. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El hielo se volvió un muro impenetrable, y el Endurance comenzó a crujir bajo la presión. Los hombres vivían en condiciones extremas, 40 grados bajo cero, escasa comida, oscuridad total durante el invierno antártico. Y la constante amenaza de que el barco se partiera en dos. El fotógrafo, Frank Hawley, seguía documentando todo, arriesgando su vida por preservar la historia en placas fotográficas que hoy son un testimonio visual de la tragedia. Los perros de trineo, sus únicos compañeros, ayudaban a mantener la moral, pero también consumían recursos limitados. La situación era desesperada, pero Shackleton se negó a rendirse. Su lema era simple. La vida de mis hombres es mi prioridad. La expedición ha terminado, pero la supervivencia apenas comienza. Durante meses, los hombres vivieron sobre una vasta planicie helada, acampando sobre el hielo con tiendas improvisadas hechas con velas del barco. Construyeron refugios con nieve y madera y cazaban focas y pingüinos para sobrevivir. El barco, atrapado, se convirtió en su fortaleza y almacén. Hasta que el 27 de octubre de 1915, el hielo lo aplastó completamente. El Endurance se hundió lentamente ante sus ojos, tragado por las aguas heladas del mar de Weddell. Sin barco, sin comunicación y a más de 1000 kilómetros del lugar habitado más cercano, Shackleton tomó una decisión monumental. Debían caminar sobre el hielo. Arrastrando 3 botes salvavidas y toneladas de provisiones, comenzaron su travesía hacia el norte, con la esperanza de alcanzar tierra firme. El hielo se movía y se rompía bajo sus pies. Los vientos soplaban con una fuerza brutal. Y la comida escaseaba cada vez más. Muchos hombres sufrieron congelaciones y enfermedades. Pero el liderazgo de Shackleton mantuvo la moral intacta. Después de meses de caminata, llegaron a una pequeña masa de tierra, la isla Elefante. Era inhóspita, azotada por vientos constantes y sin esperanza de rescate. Sin embargo, era tierra firme, y eso les devolvió la fe.
Shackleton sabía que quedarse allí significaba morir. Así que tomó una de las decisiones más audaces en la historia de la navegación. Viajar en un pequeño bote, el James Caird, más de 1.300 kilómetros hasta las Islas Georgias del Sur, para pedir ayuda. 6 hombres lo acompañaron. Con apenas víveres, ropa empapada y un pequeño sestante para orientarse. Navegaron durante más de 16 días entre olas de más de 15 metros, tormentas de nieve y frío que cortaba la piel. La probabilidad de éxito era casi nula. Pero la voluntad de Shackleton era más fuerte que el hielo mismo. Milagrosamente, llegaron a tierra. Pero habían alcanzado el lado opuesto de la isla, separado de la estación ballenera por montañas jamás cruzadas. Sin dudarlo, Shackleton y 2 hombres más emprendieron una marcha de 36 horas sin descanso, cruzando glaciares, picos helados y grietas mortales. Hasta llegar finalmente a la estación de Strammis. Cuando los balleneros lo vieron, no podían creerlo. Un hombre cubierto de hielo, demacrado, pero con una sola pregunta en los labios. ¿Podemos volver por mis hombres? Shackleton no descansó. Inmediatamente organizó una expedición de rescate, pero los primeros intentos fracasaron por el hielo. Pasaron más de 3 meses antes de que lograra llegar finalmente a la isla Elefante. El 30 de agosto de 1916, después de casi 2 años atrapados, todos los hombres fueron rescatados. Ni uno solo había muerto. El Endurance se había perdido para siempre bajo el hielo. Pero el espíritu de su tripulación permaneció invicto. La prensa mundial bautizó a Shackleton como un héroe, no por haber conquistado la Antártida, sino por haber salvado a su gente. Su liderazgo, su humanidad y su determinación se convirtieron en ejemplo eterno de cómo el coraje puede vencer al destino. Décadas más tarde, en 2022, el Endurance fue hallado en el fondo del mar, casi intacto, como si esperara silencioso a ser recordado. El hallazgo cerró un círculo histórico. Pero el legado de Shackleton sigue vivo. La historia del Endurance no solo es una epopeya de hielo y valentía. Es una lección sobre liderazgo, esperanza y trabajo en equipo frente a lo imposible. Porque Shackleton no conquistó la Antártida. Conquistó los límites del alma humana. Y mientras el viento helado sigue soplando sobre el mar de Weddell, su nombre resuena en la eternidad como símbolo de resistencia y humanidad. Pero esta no fue la única tragedia marítima que marcó la historia. Existen otras. Llenas de misterio, drama y valentía. Así que no te pierdas nuestro próximo video, los naufragios más impactantes de la historia. Porque el mar guarda secretos que todavía esperan ser contados.